Hola, bienvenidos. Os traigo un relato de James Thorby. Se llama La vida secreta de Walter Mitty. Comenzamos la lectura. ¡Estamos pasando! ¡Estamos pasando! La voz del comandante se oía como cuando se quiebra una capa delgada de hielo. Llevaba el uniforme de gala con la gorra blanca, cubierta de bordados de oro, inclinada con cierta malicia sobre uno de sus fríos ojos grises. ¡No lo lograremos, señor! En mi opinión está a punto de desencadenarse un huracán. No le estoy pidiendo su opinión, teniente Berg. Ponga en marcha el generador de luz a 8.500 revoluciones. ¡Vamos a pasar! El golpeteo de los cilindros aumentó. El comandante observó la formación del hielo sobre la ventanilla del piloto. Dio unos pasos y manipuló una hilera de complicados cuadrantes. ¡Conéctese el motor auxiliar número 8! ¡Conéctese el número 8, por Dios, teniente! Dotación completa en la torrecilla número 3. Dotación completa en la torrecilla número 3. Los tripulantes, atareados en el desempeño de sus respectivos trabajos dentro del gigantesco hidroplano de 8 motores de la Armada, se decían entre sí con una sonrisa: «El viejo nos hará pasar. Este viejo no le tiene miedo ni al diablo». «No tan deprisa, está conduciendo muy deprisa, ¿vale? No aceleres tanto, baja, Walter». Era la señora Mitty. Con un extraño asombro, este miró a su mujer, que estaba sentada al lado de él. Le hizo el efecto de ser una mujer desconocida que le hubiera gritado en medio de una multitud: «Íbamos a 100 kilómetros, sabes bien que no me gusta correr a más de 60. Sí, llegaste a 100». Walter Mitty siguió conduciendo el coche hacia Waterbury, en silencio, alejándose del rugido de la SN-202 a través de la peor tormenta que había experimentado durante sus 20 años de vuelos al servicio de la Armada en las íntimas y remotas rutas aéreas de su imaginación. Te encuentras de nuevo sufriendo mucha tensión. Es uno de tus días. Quisiera que el doctor Renshaw te hiciera un examen. Walter Mitty detuvo el coche frente al edificio donde su esposa iba para que le arreglaran el peinado. «No te olvides de comprar los zapatos de goma mientras me peinan». «Bueno, yo no necesito zapatos de goma», respondió Walter Mitty. Ella colocó el espejito de nuevo en su bolsa de mano. «Ya hemos discutido eso. Ya no eres joven, ¿eh? ¿Por qué no llevas puestos los guantes? ¿Acaso los perdiste?» Walter Mitty se llevó la mano a un bolsillo y sacó los guantes. Se los puso. Pero tan pronto como ella se volvió la espalda, entró en el edificio y entonces él, después de llegar a una luz roja, se los quitó. Dese prisa, le animaba un policía cuando cambió la luz, y entonces Mitty se puso de nuevo los guantes y reanudó la marcha. Anduvo recorriendo calles sin rumbo fijo y luego se encaminó hacia el parque, cruzando de paso frente al hospital. «Es el banquero millonario Wellington Macmillan», dijo la enfermera. «Sí, ¿a cargo de quién está el caso?» «Del doctor Renshaw y del doctor Bindo, pero hoy también hay 2 especialistas más aquí, el doctor Remington de Nueva York y el doctor Richard Mitford de Londres, que hizo el viaje en avión». Se abrió la puerta que daba acceso a un corredor largo y frío en el que apareció el doctor Renshaw. Parecía aturdido y trasnochado. «Hola, Mitty», le dijo. «Estamos pasando las de Caín con Macmillan, el banquero millonario que es un íntimo amigo de Roosevelt. Ay, osteosis del área conductiva, una operación terciaria, ojalá que usted quisiera verlo». «Con mucho gusto», le dijo Mitty. En la sala de operaciones se hicieron las presentaciones en voz baja. En aquel momento, una máquina enorme y complicada conectada a la mesa de operaciones, con muchos tubos y alambres, comenzó a hacer ruido. Poqueta. «Es el nuevo anestesiador. Y está fallando. Ese ruido es porque falla. No hay quien sepa componer este aparato». Calma, hombre, calma», dijo Mitty. Y en un momento se colocó frente a la máquina, que seguía haciendo poqueta. Comenzó a mover con suavidad una serie de llaves brillantes. «Vamos, denme una estilográfica, rápido». Alguien le entregó una pluma estilográfica. Sacó entonces un émbolo defectuoso y en su lugar insertó la pluma. «Resistirá 10 minutos. Vamos, nos dará tiempo, prosigan la operación». La enfermera se acercó y le dijo algo al oído de Renshaw, y Mitty pudo ver que el hombre palidecía. «Ha aparecido la criapsis. ¿Quiere usted intervenir, Mitty? Es necesario». Walter Mitty se le quedó mirando y dijo: «Si ustedes lo desean, pues
Le pusieron rápidamente una túnica blanca y él mismo se ajustó la máscara y se puso los guantes de cirugía que le presentaban las enfermeras. ¡Atrás, Mac! ¡Atrás!, dijo. Walter Mitty aplicó los frenos. No, no, por ahí, continuó el encargado. Mitty murmuró algo que no sabía qué decir. Déjelo en donde está, ya lo colocaré yo, dijo el aparcador. Mitty bajó del coche. Pero déjeme usted la llave, si no, no lo puedo aparcar. Ah, sí, sí, sí. El aparcador saltó al coche, lo hizo retroceder con habilidad y lo colocó en un lugar adecuado. Zapatos de goma, se dijo. Los necesitaré. Y se puso a buscar una zapatería. Cuando salió de nuevo a la calle, ya con la caja de zapatos de goma bajo el brazo, Walter Mitty empezó a pensar qué otra cosa le había pedido su mujer. Le había dicho algo 2 veces antes de que salieran de casa. En cierto modo odiaba esas visitas semanales a la ciudad. Siempre salía algo mal. Kleenex, pasta dentrífica, hojas de afeitar, cepillo de dientes, bicarbonato, carborundo, iniciativa o plebiscito. Se dio por vencido. Pero ella seguramente se acordaría. ¿Dónde está esa cosa que te encargué?, le preguntaría. Vaya, lo olvidaste, ¿no? Lo olvidaste. En aquel momento pasó un muchacho voceando algo acerca de un juicio. El fiscal, súbitamente, presentó una pesada pistola automática al ocupante del banquillo de los testigos. ¿Ha visto usted esto antes alguna vez? Walter Mitty tomó la pistola, la examinó con aire conocedor. Sí, esta es mi Welby Binker 5080, dijo con calma. Un murmullo se denotaba agitación en la sala y se oyó toda la audiencia murmurando. El juez impuso silencio. Es usted un magnífico tirador con toda clase de armas de fuego, ¿verdad?, le dijo el fiscal insinuante. ¡Protesto!, gritó el defensor de Mitty. Hemos probado que el acusado no pudo haber hecho el disparo. Hemos probado que la noche del 14 de julio llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Walter Mitty levantó la mano como para imponer silencio y los abogados de una y otra parte se quedaron perplejos. Con cualquier marca de pistola pude haber matado a Gregory Fiffus a 100 metros de distancia, usando mi mano izquierda. Se desencadenó allí un pandemonium en la sala del tribunal. El alarido de una mujer se impuso sobre todas las voces y de pronto una mujer joven y bonita se arrojó en los brazos de Walter Mitty. El fiscal lo golpeó de una manera brutal. Sin levantarse siquiera de su asiento, Mitty descargó un puñetazo en la extremidad de la barba del hombre y le dijo miserable, perro, y volvió a golpearle. Bizcocho para cachorro, dijo Walter Mitty. Detuvo el paso y los edificios de Waterbury parecieron surgir de entre la niebla de la sala de audiencias y le rodearon nuevamente. Una mujer que pasaba por allí se echó a reír. ¿Dijo bizcocho para cachorro? Ese hombre iba diciéndole bizcocho para cachorro, hablando solo. Walter Mitty siguió su camino deprisa. Fue a una tienda de la cadena A&P, pero no entró en la primera donde pasó, sino en otra más pequeña que estaba calle arriba. Quiero bizcocho para perritos muy chicos. ¿De alguna marca especial, señor? Su mujer ya debía haber terminado en el salón de belleza. O tardaría tal vez otros 15 minutos, pensó Mitty, consultando su reloj, a menos que hubiera tenido dificultades para teñirse como le había ocurrido algunas veces. No le agradaba llegar al hotel antes que él. Deseaba que aguardara allí como de costumbre. Encontró un gran sillón de cuero en el vestíbulo frente a una ventana y puso los zapatos de goma y el bizcocho para cachorro en el suelo, a su lado. Tomó un ejemplar retrasado de la revista Liberty y se acomodó en el sillón. ¿Puede Alemania conquistar el mundo por aire? Era uno de los titulares que venían en el periódico. El cañoneo le ha quitado el conocimiento al joven Raleigh, señor, le dijo el sargento. El capitán Mitty alzó la vista apartándose de los ojos del perro alborotado. Llévenlo a la cama con los otros. Rápido, yo volaré solo. Pero no puede usted hacerlo, señor. No puede hacerlo. Se necesitan 2 hombres para manejar el bombardero. Están sembrando el espacio con proyectiles. La escuadrilla de von Reichmann se encuentra en este lugar. Alguien tiene que llegar a esos depósitos. Hay que destruir el depósito de municiones. Voy a ir yo. ¿Un trago de coñac? Sirvió una copa para el sargento y otra para él. La guerra tronaba y aullaba en torno a la cueva protectora y golpeaba en la puerta. La madera estaba desbaratándose y las astillas volaban por todas partes dentro del cuarto. Solo vivimos una vez, sargento. Solo vivimos una vez. Vamos. ¿O acaso no es así? Anda, apuremos el trago. Nunca había visto a nadie que tomara su coñac como usted, señor. Perdone que lo diga, señor, pero es increíble. El capitán Mitty se puso en pie y fijó la correa de su automática Walter Vickers.
Son 40 kilómetros a través de un verdadero infierno, señor. Después de todo, ¿en dónde no hay infierno? El rugido de los cañones aumentó y se oía también el ratatatatatatatata de las ametralladoras, y desde un lugar distante llegaba ya el paquete. Eran los nuevos lanzallamas. Walter Mitty llegó a la puerta del refugio protector tarareando «Oh pues, my bond». Se volvió para despedirse del sargento con un ademán diciendo «¡Ánimo, sargento!». Sintió que le tocaban el hombro. «Te he estado buscando por todo el hotel». Era la señora Mitty. «¿Por qué se te ocurrió esconderte en este viejo sillón? ¿Cómo esperabas que pudiera dar contigo?» Las cosas empeoran, dijo Mitty. ¿Qué? ¿Conseguiste lo que te encargué? ¿Los bizcochos para el cachorro? ¿Qué hay en esa caja? Los zapatos de goma. Ah, ¿y no pudiste habértelos puesto? Pues si es que está la calle llena de nieve, si es para eso. Ay, ¿no se te había ocurrido que yo también pienso 2 veces? Lo que voy a hacer es tomarte la temperatura tan pronto como lleguemos a casa. Salieron por la puerta giratoria que produce un chirrido débilmente burlón cuando se la empuja. Había que caminar 2 calles hasta el parque. En la droguería de la esquina le dijo ella: «Espérame aquí, olvidé algo, tardaré 1 minuto». Pero tardó más de 1 minuto. Walter Mitty encendió un cigarrillo. Comenzó a llover y el agua estaba mezclada con granizo. Apoyó los hombros y juntó los talones. «Al diablo con el pañuelo, no lo quiero». Dio una última chupada al cigarro y lo arrojó lejos. Entonces, con esa sonrisa leve y fugaz jugueteando en sus labios, se enfrentó al pelotón de fusilamiento. Erguido, inmóvil, altivo. Walter Mitty, el invencible, inescrutable hasta el fin. Y esperó el sonido de la descarga de la batería. Y hasta aquí esta historia de imaginación. Nos vemos en la próxima entrega.